El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Buenos días, buena gente, paz y bien a todos ustedes y bienvenidos al santuario de la Divina Providencia en Ágape. Durante esta presentación de mi homilía sobre lo que acabamos de escuchar en la Sagrada Escritura, voy a hacer unas preguntas, solo para que participemos todos. En realidad, lo que vemos aquí es una llamada sobre una vocación. La vocación, por ejemplo, la vocación en la primera lectura de este joven Samuel iba a ser una transición de un tiempo de los jueces a un tiempo de los reyes. Él va a ser clave precisamente para esa transición. Bien sabemos de que su madre Ana había dejado a él ahí porque ella rezaba a Dios para tener un hijo y prometió a Dios de que iba a entregar el hijo al servicio de Dios en el templo. Y así tenemos, así empieza ese libro. Ahora bien, Dios habla y muchas veces no sabemos cómo es la respuesta que debemos dar o si estamos muy atentos a la palabra de Dios o a su llamada a la vocación que debemos vivir. Mi pregunta es, ¿quién tenía que explicar a Samuel que Dios le llamaba? ¿Quién era el sacerdote ahí? Elí. La vocación de Elí, además de ser sacerdote, en este caso era quien iba a manifestar al pobre, el chiquito Samuel, de que Dios estaba llamándolo.
Él oye la voz y piensa que es Elías. Y va corriendo. ¿Qué quieres? Aquí estoy. No te he llamado. Muchas veces, aún las personas que van a comunicar y explicar y discernir para ayudarnos la llamada, no están ya pensando tampoco en la presencia de Dios. Tenemos que fijar que no se miraba, solo se oía. ¿Y quién oyó? Solo Samuel. Pero tuvo que hacer la explicación y la realización de que Dios le amaba por medio del sacerdote Elí. Su vocación, explicar a Samuel que Dios le llamaba. Por eso le dice, si oyes la voz, responde. Tu siervo está escuchando. Y así tenemos la vocación. La otra vocación o llamada tenemos en San Juan. Ustedes escucharon cómo Juan el Bautista pues presentó a Cristo como ¿qué? El Cordero de Dios. Inmediatamente 2 discípulos de Juan el Bautista van hacia el Cordero de Dios. ¿Y quién es el Cordero de Dios? Jesús. Jesús mira y dice, ¿qué buscan? Las primeras palabras de Jesús van a ser lo que siguen, porque ¿qué buscan? Es una pregunta. Pero las primeras palabras de llamada van a ser las siguientes palabras cuando ellos dicen, ¿dónde vives? Vengan y verán. La llamada de Jesús a los dos terminó precisamente la vocación de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, su vocación era presentar el Cordero de Dios. Ellos, Andrés y Juan, Zebedeo, van y hablan a otro. ¿Y quién será ese otro? Pedro o Simón. Y entonces dicen, hemos visto y hemos quedado con el ungido, Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego, pero el ungido, el que Dios iba a enviar. La vocación de ellos es seguirlo. ¿A qué hora era? Dicen 4 de la tarde. ¿Cómo vamos a saber que es 4 de la tarde? Porque era como a la 10ª hora. La 10ª hora en hebreo es desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A la 10ª hora encontraron a Jesús. Y siguieron a Jesús y quedaron con él. Era la 10ª hora, dicen. O 4 de la tarde. De todos modos, después Andrés va a invitar, va a hacer la llamada precisamente a su hermano. Y a su hermano ya va a ver a Jesús y Jesús le dice, tú, Simón, vas a llamar Pedro o Cefas, que quiere decir roca. Pues bien, él a través de su seguimiento va a ir desarrollando su entrega, su entusiasmo, su querer de ayudar y formar parte de lo que Jesús está haciendo. Tenemos que tomar en cuenta primero, Jesús cuando entra en el mundo busca ayudantes para comunicar lo que es el mensaje de Dios Padre. Amor y perdón y llegada del reino de Dios. Muy bien, pero Jesús va a querer tener gente que le ayuden. Entonces, busca a sus discípulos. Ahora bien, cuando estamos leyendo los otros evangelios, vemos como él anda por la playa
y ven así estos mismos en su bote o en su barco y los llama para ser pescadores de hombres. Todos hacen eso menos Juan. Juan tiene un proceso de crecimiento. Y vamos a ver cómo Pedro, con todo su entusiasmo, quiere hacer las cosas. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Jesús dice, caminando sobre el agua, sal, camina? Y entonces se salta del barco y empieza a caminar, pero ¿qué pasa? Se va hundiendo porque está pensando en las cosas alrededor de él, en lugar de mantener fijo o fija la vista en Jesús. También es a quien quiere decir, yo voy a estar contigo, voy a ser leal, a pesar de que yo voy a morir por ti. ¿Y qué pasa? Niega 3 veces. Después de la resurrección de Jesús es cuando toda esa vocación de Pedro y los demás discípulos hace sólida en cuanto a la entrega. Y nosotros estamos viviendo precisamente en este tiempo después de la resurrección y nuestra llamada, nuestra vocación debe ser también sólida. No debe ser así como dice dice Pablo a los Corintios cuando estaba predicando. El cuerpo de nosotros es cómo Dios va a llegar a los demás. Por eso hay que mantener el cuerpo puro, entregado, y no pensar en cosas pasajeras. Las cosas que nos llama a dejar nuestra vista de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro. Jesús y su Espíritu está dentro de cada uno de nosotros. Y precisamente la llamada a que estamos aquí, algunos como esposos, otros como hijos. Todos somos hijos de Dios. Todos como Jesús estamos en este mundo precisamente para continuar lo que Jesús había hecho. Y por eso he dicho al principio de esta misa que debemos pensar este año como un año en que vamos desarrollando más y más cuál es nuestra vocación. Sea sacerdote, sea religioso o religiosa, sea padres de familia, esposos entre sí, hijos que son obedientes a sus padres. Que todos tengamos compasión para poder ayudar uno al otro en el cumplimiento de su llamada, de su estado de vida, no solamente social, sino religiosamente. Porque estamos aquí siguiendo las huellas de Jesucristo. Hemos ido donde Él, hemos pasado donde Él, cuando fuimos bautizados. Pero eso no es suficiente. Debemos seguir caminando, dando con nuestro propio cuerpo presencia, como decía Pablo a los Corintios. Su cuerpo es templo del Espíritu y debemos curar y mantener puro el templo. Debemos vivir este don que Dios nos ha dado, que es un don no para que nosotros guardáramos, sino es un don para los más necesitados. Puede ser dentro de la misma casa y familia. Tú eres el vehículo de cómo Dios va a llegar, el vehículo de su amor, de su gracia, de su perdón a todos, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Así pues, este día en que estamos ya caminando en tiempo ordinario,
en el segundo domingo del año, podríamos decir, ya igual como los primeros apóstoles llamados, somos los apóstoles del día de hoy, de este siglo, y debemos refrescar y revivir y hacer nueva esa llamada. Y por eso, cuando nos levantamos en la mañana, decimos gracias, Señor, por quien soy, porque me has creado, me has dado todo para poder ser tu siervo, tu sierva, igual como la Virgen. Y reconociendo esa entrega, estamos cumpliendo la misión de Jesús en el mundo de hoy. Porque Dios ha llegado a cada uno de ustedes y han respondido diciendo que sí. Ese sí lleva consigo la obligación de ejercerse, de vivir ese misterio de su vocación. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. De pie, por favor.